En el marco de las actividades del doctorado latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Formación Docente en el curso Seminario de Investigación 1, se analizó el discurso del texto Problemas epistemológicos, tradición, innovación, progreso y el estatus ontológico de la estructura de Julio Planchart Brun, quien les habla, Marta de Sousa. En tal sentido, el discurso del texto académico se analizó de acuerdo a los 4 componentes de Padrón. El componente pragmático o contextual, que examina la situación socioespacio-temporal en que envuelve al autor y al lector. El semántico o de significado, que examina contenidos ideacionales que transmite el autor en cuanto a su estructura jerárquica y las relaciones de esa estructura respecto a los resultados esperados. El nivel sintáctico o de lenguaje, se examina el sistema de señales o signos que exteriorizan los contenidos previstos en el componente semántico. Y finalmente el físico o de medio, que examina las características del soporte material que vehiculiza la cadena de signos. Ahora bien, en este componente pragmático que envuelve al autor, tenemos que Julio Planchart Brun nació un 13 de enero de 1947 en la parroquia de Petare, municipio de Sucre, estado Miranda. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, cursó estudios en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello, cursó estudios de maestría en Filosofía, mención lógica y metodología en la Facultad de Humanidades de la Universidad Central, específicamente en las asignaturas de Metodología del Conocimiento Científico, Lógica Proposicional, Lógica Funcional de primer orden, Max Weber, Subjetividad en Freud y Marx, y Fundamentación marxista de la historia. Fue delegado estudiantil ante el Consejo de Escuela tanto de la Universidad Católica Andrés Bello como de la Universidad Central de Venezuela. Ocupó el cargo de jefe de cátedra de epistemología de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela por muchos años. También fue profesor del posgrado de Ciencias Administrativas, además de haber dictado numerosos cursos y seminarios en las escuelas de Filosofía, Administración, Arte, Comunicación Social, Idiomas y Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Fue delegado profesoral ante el Consejo de Escuela de Economía. En Venezuela solo se cuentan con 5 personas con el apellido Planchart Brun. Continuando con el componente pragmático, en esta oportunidad con el texto Problemas epistemológicos, tradición, innovación, progreso y el estatus ontológico de la estructura de Julio Planchart Brun, tenemos que su longitud en impresión es de 183 páginas. La editorial es Cognitive y fue impreso el 24 de diciembre de 2013 en el idioma español. Es importante destacar que con este texto el profesor Julio Planchart nos ofrece un interesante y profundo análisis de ese fenómeno trascendental en la cultura contemporánea que denominamos hoy en día ciencia. Cuando se habla de los problemas epistemológicos, tal como se titula en el presente libro, el profesor Planchart se refiere al estudio del fenómeno del conocimiento, pero no de cualquier tipo de conocimiento, sino el nivel más elevado que se puede alcanzar, que en el mundo contemporáneo es patrimonio absoluto de la ciencia, así como en la antigüedad clásica griega fue la filosofía y en el periodo medieval la teología, lo omnipresente y lo omnipotente, ciencia que invade cada átomo de la existencia humana. Su trabajo es un fascinante viaje a través de la lógica del conocimiento científico, la cual es analizada desde 2 perspectivas distintas, una de ellas desde la evolución del pensamiento científico, desde el punto de vista histórico, y la otra, la que se deduce de la propia práctica o del quehacer cotidiano de los científicos, quienes abordan el fenómeno con diferentes enfoques, algunos opuestos, otros complementarios, que nos permiten comprender la práctica científica en toda su complejidad. En este texto se esclarecen conceptos, se corrigen malentendidos y se demuestra la extraordinaria dificultad del mecanismo del progreso científico, cuando es examinado sin prejuicios, y es en el estatus ontológico de la estructura, subtítulo de esta gran obra, cuando refiere a la pregunta sobre la relación existente, y si es que existe alguna, entre la estructura de las teorías científicas y la estructura de la realidad. Los hechos poseen una estructura lógica que permite la construcción de proposiciones que representan en este estado de cosas, lo que significa que las proposiciones problema planteadas por Descartes cuando nos habla de que el orden y la conexión de las ideas es igual al orden y la conexión de las cosas, o con la idea de Galileo de que el lenguaje matemático es el lenguaje con el que la naturaleza nos habla. A lo largo del presente título
subyace una inquietud planteada además por muchos filósofos, la de la relación existente entre teoría científica y la realidad, que podemos también verla reflejada en la teoría de las ideas de Platón, en la concepción de la verdad por correspondencia de Aristóteles. Adentrémonos entonces en esta magnífica aventura del pensamiento. Ahora adentrémonos al componente semántico o de significados de acuerdo con Padrón, que examina los contenidos ideacionales que transmite Julio Blanchard-Brun en su texto Problemas epistemológicos, tradición, innovación, progreso y estatus ontológico de la estructura. El mismo consta de una introducción y 8 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con la continuidad acumulativa de conocimientos, el segundo la ciencia normal, el tercero la continuidad de las matemáticas, el cuarto la ciencia y la metodología de la enseñanza, críticas versus dogmas, el quinto el progreso y la lógica de la investigación científica, sexto el Big Bang y los agujeros negros, ciencia normal o revolución, séptimo el caos, octavo reflexiones generales y conclusiones, el progreso, mito o realidad. En tal sentido, los conceptos que se resaltan a lo largo de esta presentación son ciencia, ciencia normal, paradigma, el científico, teoría, realidad, críticas versus dogma, revolución, caos, progreso y finalmente se expondrán las reflexiones generales y conclusiones del autor. Bien, en lo semántico abordaremos ciencia, tomando en cuenta que la idea de ciencia comenzó con el Renacimiento. Copérnico, Kepler, Galileo y Newton fueron los primeros en abordar ampliamente el término ciencia y fue difundida por ellos. Puede ser estudiada a través de lo sincrónico, que tiene que ver con el corte del tiempo de la investigación de la estructura lógica de la teoría, o diacrónico, cuando examina la evolución y articulación de las teorías en el devenir histórico. Permite la lógica interna de la investigación científica, pero esa lógica interna a través de elementos externos, como la psicología del cientificismo, la estructuración y funcionamiento de las comunidades científicas, la educación científica y un ambiente cultural, ideológico, económico y político. Es importante resaltar que tiene como base de los dos hechos fundamentales: uno, la tenacidad del paradigma o programa de investigación newtoniana, y dos, la forma como es presentada la historia de la ciencia en los libros de texto. Y aquí resalta lo que es la continuidad, la tradición, la crítica y el dogmatismo, entendiéndose por continuidad como ese proceso de acumulación ininterrumpida de conocimiento, una visión de la historia de la ciencia, donde alternan periodos del desarrollo acumulativo continuo con las revoluciones científicas. Historiadores de la ciencia han cuestionado el concepto tradicional de renacimiento y han visto un desarrollo continuo del pensamiento occidental desde el siglo XII. Nuevas combinaciones a la historia de las matemáticas ha sido una de las críticas de las ideas cristianas características del Renacimiento, que es la conjunción de la concepción platónica de la estructura matemática del universo con el Dios creador bíblico. Crítica versus dogma. Para Kuhn, hay una visión distorsionada de la historia real de la ciencia. Para Lakatos, la enseñanza estimula la aparición de mentes acríticas y la metodología euclidea desarrolla el estilo deductivo. Esto tiene que ver con la ciencia y la metodología de esa enseñanza que, de acuerdo con Lakatos, estimula la aparición de mentes acríticas y propone un método de enseñanza basado en conjeturas y refutaciones. Y esa visión distorsionada de la historia real de la ciencia propuesta por Kuhn, que es una distorsión con fines pedagógicos. Es allí donde se habla de un estilo deductivo, de larga lista de axiomas y temas de definiciones que caracterizan a esa ciencia desde la enseñanza. Investigaciones que han introducido una serie de matices y posiciones. Pudiéramos nombrar en primer lugar a Aristóteles, uno de los importantes cosmólogos de la antigüedad. Fue punto de partida para la investigación escolástica. Algunos textos tenían inconsistencias doctrinales en sus pruebas detectadas, pero que se convirtieron en un logro creativo. Sus escritos dominaron el pensamiento astronómico y cosmológico del mundo occidental. Por su lado, Ptolomeo, último de los grandes astrónomos, hizo pensar a muchos historiadores que no hubo investigación científica durante la época de Copérnico, ya que Ptolomeo fue el primero que propuso un conjunto específico de círculos combinados que explicaban no solo los movimientos del Sol y la Luna, sino también las irregularidades observables en los movimientos de los 7 planetas conocidos para el momento. Copérnico fue 13 siglos después, pero
sí hubo investigación científica en la época de Copérnico, y eso se conoció como la Revolución Copernicana. Es importante señalar también, en el caso de Einstein, pone criterios de unidad, coherencia y continuidad para comprender cómo se relaciona la materia. De igual manera, Popper, en su lógica de la investigación científica, conforma la cadena de conjunturas, refutaciones y falsaciones. Venía trabajando con Kuhn como, al señalarlo, como un sacrilegio de acusaciones, psicologismo y sociologismo. Y él señala también desde el punto de vista de la investigación científica que está regida por largos periodos de tiempo, y eso permite tener un paradigma y una matriz disciplinar que constituyen el marco referencial de su articulado con la comunidad de investigadores. Por su parte, Kuhn señala en su obra más importante, Ciencia Normal, que esa ciencia normal no pretende novedades de hechos o de teoría, y cuando tiene éxito no la halla. Y para los no iniciados resalta el carácter revolucionario del quehacer científico. Esta obra de la estructura de las revoluciones científicas fue un modelo conservador que destaca el carácter continuo y acumulativo de las actividades normales de la investigación en las comunidades científicas. Eso trajo discusiones contemporáneas en los criterios de demarcación. Entonces, esto generó una actitud individual de los científicos frente a esa matriz disciplinar acrítica, y por supuesto esas discusiones contemporáneas por los criterios de demarcación. La ciencia normal, un modelo conservador de Thomas Kuhn, fue su obra de la estructura de las revoluciones científicas, que permitió comprender ese concepto de ciencia normal a través de la noción de continuidad de un proceso acumulado de conocimientos y la utilización de la idea de paradigma o de matriz disciplinar para la búsqueda de la simplicidad explicativa en el entorno científico. Esa idea de la continuidad acumulativa ha evolucionado el pensamiento científico. La gran pregunta, ¿qué es ciencia normal? Bueno, en el texto de Blanchard señala que es una investigación porque está caracterizada por una tentativa tenaz y ferviente de obligar a la naturaleza a entrar en estructuras conceptuales proporcionadas por la educación profesional. También señala que es una actividad en la que la mayoría de los científicos consume la casi totalidad de su tiempo. Su práctica presupone que los científicos saben cómo es el mundo. También señala que es una empresa que tiene como objetivo refinar, ampliar y articular un paradigma aceptado. El éxito de esa empresa es una consecuencia de que la comunidad está dispuesta a defender la suposición de que los científicos saben cómo es el mundo. También pudiéramos decir que esa ciencia es acumulativa y su triunfo dependerá de la capacidad que tengan los científicos para seleccionar problemas susceptibles de ser resueltos con técnicas conceptuales e instrumentales similares o cercanas a las propuestas por el paradigma vigente. También para Kuhn, ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento de su práctica posterior. Hay un prejuicio cardinal aquí, que esa educación liberal pretende que el estudiante en su formación escolar adquiera el hábito de pensar crítico que lo constituirá en un buen ciudadano, y el prototipo de esta forma de pensamiento es precisamente la ciencia. Esa ciencia normal sería mala ciencia y la educación convergente una mala educación. Allí es en donde se encuentra ese prejuicio cardinal. Otro concepto importante que incorpora Blanchard en su texto es el de paradigma, visto como esas realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Comparten dos características esenciales. La primera, su logro carecería de precedentes como atraer un grupo duradero de partidarios. Y dos, eran lo bastante incompletos como para dejar muchos problemas para ser resueltos por el delimitado grupo de científicos. Pero es importante señalar que se basaron en muchos libros clásicos de la historia de la ciencia que desempeñaron una función similar a la de Aristóteles, Ptolomeo, Newton, Franklin, entre otros. Ellos sirvieron para definir los problemas y métodos legítimos de un campo de la investigación. Es importante señalar que eso generó un pensamiento divergente, característica esencial de la flexibilidad mental. El paradigma obtiene su estatus al obtener más éxito que los competidores. El éxito es al comienzo una promesa en cuanto a su capacidad de resolver problemas. Esa promesa vista como esa ciencia normal que consiste en la realización de ella misma.
¿Para qué? Para ampliar sus conocimientos a través de esas operaciones de limpieza, como el mejoramiento de la estructura lógica del paradigma y la articulación de esa estructura lógica con los hechos o situaciones que configuran las predicciones contrastables, constituyen el trabajo de la mayoría de los científicos durante toda su carrera. El científico, una especie de caballero andante intelectual, una imagen romántica de la parecida a la del artista, debe asumir un conjunto complejo de compromisos intelectuales y prácticos, pero su aspiración a la fama puede estar cifrada en su habilidad para abandonar esta red de compromisos en favor de otra de su propia cosecha. El científico puede ser considerado también como un triunfador que debe combinar las características de tradicionalista y el de iconoclástica. Para los filósofos de la ciencia, lo ven como un arquetipo de racionalidad, objetividad, creatividad y honestidad intelectual, como un ser eminentemente crítico. El científico es el prototipo de la capacidad crítica, objetiva intelectual y de todas las virtudes cardinales que deberían construir al hombre ideal. La teoría, un problema de la relación teoría con la realidad, se basó a través de los instrumentos. De acuerdo con Blanchard, en su texto señala que ese lenguaje debe ser gestual, pictórico, musical y verbalmente articulado, que es ese instrumento del conocimiento. Por otro lado, el lenguaje natural, matemático y científico tiene que ver con el sistemático y deductivamente estructurado. ¿Eso para qué? Para tener una visión más exacta de cómo se concibe esa realidad desde el punto de vista histórico y teórico a lo largo de la trayectoria de ese conocimiento. Para los griegos del periodo clásico, la teoría tuvo unos logros en los campos de la ética, de la política y del arte, y tuvo además un reto de aprehender las leyes de la naturaleza, pero de una naturaleza ordenada, bajo una visión y actitud racional, crítica y secular. La realidad para los pitagóricos, que propusieron dos importantes doctrinas para la historia posterior. Una, la naturaleza está construida de acuerdo con principios matemáticos. 2. Las relaciones numéricas subyacen, unifican y revelan el orden de la naturaleza. Mientras que para los atomistas afirmaron que la realidad subyacente a la constante cambiante de la diversidad del mundo físico. Mientras que para Platón la realidad del mundo físico solo se podía ser comprendida a través de las matemáticas del mundo ideal. Mientras que Descartes señaló que su principal objetivo fue encontrar el método para establecer la verdad en todos los campos del conocimiento. La mente solo tiene dos caminos para alcanzar un conocimiento sin caer en el error, la intuición y la deducción. Ello permitió entonces crear el paradigma de la racionalidad, que tiene que ver con la aplicación de la razón a la naturaleza y la desaparición del mito. Un nuevo concepto, caos, visto como teoría o método, no solo una teoría sino un método, no solo un canon de creencias sino una manera de hacer ciencia. También es ciencia del proceso, más que del estado, de llegar a ser y no de lo que es. Rompe barreras que separan las disciplinas científicas, plantea problemas que se opone a ello. Einstein, Steven y Hawking. Sus modelos describen o están cercanos a poder aprender la estructura última de la naturaleza. Visión tradicional es eminentemente acumulativa, los padres y los pilares fundamentales sobre los cuales se articula. Otra definición, caos, vista como teoría, no solo es una teoría, sino un método, no solo un canon de creencias, sino una manera de hacer ciencia. Es una ciencia del proceso, más que del estado, de llegar a ser y no de lo que es. Rompe barreras que separan las disciplinas científicas, plantea problemas que desafían las formas aceptadas del trabajo científico. Ciencia y creencia. El caos se ha convertido en una ciencia experimental, con las computadoras reemplazando los laboratorios llenos de tubos de ensayo y microscopios. En los artículos de los finales de los 70 existirá un carácter evangelizador de dulzura del nuevo credo y culminan con llamados a la acción desde el punto de vista de la creencia. Mientras que los estudiosos de la dinámica de los caos descubrieron que el comportamiento desordenado de los sistemas simples actuaba como un proceso creativo. El caos se ha convertido en el nombre simbólico de un movimiento rápidamente creciente que está reestructurando el tejido de la comunidad científica.
La ciencia del siglo XX será recordada por tres cosas: la relatividad, la mecánica cuántica y el caos. El progreso, mito, realidad. ¿Qué sentido tiene hablar del progreso en la historia de las sociedades humanas? Bueno, este progreso es el pilar de los pilares fundamentales que estructuran una visión dominante del mundo en la actualidad. La racionalidad, objetividad y crítica. Mediaciones entre dos extremos que permiten ver una mirada desarrollista, pero también una contemplación del pasado. Y es a partir de la profunda reflexión sobre esas mediaciones para encontrar, inventar y proponer una alternativa que constituya una transvaloración de los actuales valores. Reflexiones generales y conclusiones. Para las matemáticas, que ofrecen solo teorías o modelos, esa terminología, esos modelos teóricos de ecuaciones fundamentales sufrieron cambios drásticos durante largo tiempo. Dos posiciones erradas. Una, que las ciencias sociales deben seguir una matematización. Dos, que los que piensan que las matemáticas no son aplicables a lo social. Esa confrontación entre lo normativo y lo positivo, esas ideas del pensador, ese problema es de fuerza, conceptos lógicos, lingüísticos, familia, herencia, entre otros, los cuadernos de notaciones que señalaban allí. Es esa ciencia al servicio del poder que trae un costo en la cultura cientificista y el tiempo en horas aula. Esos miembros, profesión en común, un compromiso compartido, esas preocupaciones propias de la física atómica, fueron elementos esenciales e importantes que permitieron los estudios centrales de la revolución, por ejemplo, de Copérnico. Y además, ese análisis de ese movimiento de los cuerpos a pequeña escala, la investigación de los movimientos de los astros, todo ello repercute desde el punto de vista científico del siglo XVII. La Edad Media representó la caída del error y de la superstición. En la renacentista, la unión de la historia es cíclica. El hombre asume la existencia de una cultura cerrada. Los posibles logros humanos tienen un límite. El horizonte es recapturar la sabiduría de la antigüedad y tratar de ser tan sabios como los griegos o tan políticos como los romanos. En el componente sintáctico, recordemos que el profesor Julio Planchar nos ofrece un interesante y profundo análisis de ese fenómeno trascendental en la cultura contemporánea que denominamos ciencia. Ahora examinaremos el sistema de señales o signos que exteriorizan los contenidos ya explicados del componente semántico del texto de Julio Planchar, visto que nos ofrece un lenguaje correspondiente con la ciencia y de fácil comprensión para el lector sin la necesidad de consultar el significado de términos desconocidos o pertenecientes a un solo lenguaje. Existe un orden en las palabras. Presenta formas lógicas como preguntas, admiración y afirmación. Existen relaciones y conexiones entre los párrafos, secciones y capítulos. Muestra una actitud frente al interlocutor, por ejemplo, nosotros podemos. Emplea imperativos disfrazados de interrogantes y se evidencia una estructura de pensamiento y de orden lógico. Finalmente, el cuarto y último componente del análisis del discurso, de acuerdo con Padrón, es el físico. En el texto, problemas epistemológicos, tradición, innovación, progreso y el estatus ontológico de la estructura de Julio Planchar Brun, se observa que tiene un lenguaje verbal escrito en idioma español. Es fluido, sencillo y asimilable. La calidad y legibilidad del material en físico es buena. Está organizado en capítulos que incluyen citas textuales, usa las marcas correspondientes y hace las referencias respectivas. Tiene una numeración y subtítulos, presenta introducción, tiene un resumen antes y después de cada capítulo y referencias empleadas en los mismos. Presenta ilustraciones, pinturas famosas alusivas al contenido al finalizar cada capítulo. Tiene un buen tamaño de fuente que permite una lectura agradable y además los destinatarios, el público universitario, y tiene una notoriedad de los emisores, esos autores. Agradecida por su atención y hasta una nueva presentación.